papel de Emmanuel Macron. Y mientras, ahora sí, podemos hablar con Víctor de la Morena, es director de inversiones de Amundi Iberia, para hablar, como decimos, del entorno actual de los mercados y riesgos que tenemos que tener en cuenta para 2023, cuáles son los activos que debemos vigilar. Víctor de la Morena, muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Víctor, estamos cerrando el año 2022 y es inevitable empezar a hacer un poco balance del año y empezar a poner la mirada ya en 2023, en las oportunidades, en los riesgos que debemos contemplar. No sé si desde Amundi Iberia empezáis a hablar ya de posibles cisnes negros, ¿no? Pero al final es una cuestión que no podemos evitar de ninguna forma. Víctor, si establecemos una fotografía general, balance de este 2022, ¿cómo nos deja ya preparados de cara a 2023? Bueno, yo creo que lo bueno de 2022 va a ser que desde luego se lo vamos a poder contar a nuestros hijos y quizá a nuestros nietos como uno de los peores años que hemos vivido en el mundo financiero, desde luego de este siglo. No hay ninguna comparación. 2008, 2017, 2018, 2011, 2013, depende el sector y el momento en que vivimos lo podemos contar, pero 2022 marcará un tic muy claro en lo que representa la historia de los mercados financieros. Y eso puede ser, bueno, pues una vez que ha pasado puede ser algo malo, evidentemente, pero de cara al futuro puede ser algo bastante positivo, porque yo creo que en cierto modo nos ha dejado algunas oportunidades de inversión para el año 2023 que no creo que haya que desaprovechar. Nos decías, uno de los peores años, ¿no? Así va a ser recordado 2022. Bueno, 2022 sí me atrevería a decir que toda la trilogía, ¿no? 2020, 2021, 2022 han sido años muy turbulentos, desde luego, bueno, y para el entorno financiero, desde luego, pero bueno, al final crisis sanitaria, crisis energética, crisis bélica, están siendo unos años, desde luego, para echar borrón y cuenta nueva. 2023, empezamos, no vamos a decir con una página en blanco, porque está un poco manchada por las incertidumbres que tenemos en 2022, vamos a acarrear muchas de ellas, pero nos decías, y además eso es una postura que me gusta bastante por parte de las gestoras, ¿no? Al final, de cualquier crisis o entorno vulnerable, veis una oportunidad. Entonces, bueno, siempre es verlo por el lado más positivo, o al menos esa es la intención. Dices, nos deja muchas oportunidades de inversión este año de cara a 2023. ¿Por dónde pasan esas oportunidades desde Amundi? Bueno, pues sobre todo por esos activos que han sido más castigados durante este año y que, digamos, los indicadores o los conductores de ese castigo hacia esos activos, digamos, pensamos que ya han terminado de actuar y que en el año 2023 se podían revertir y podían empezar a darnos buenas noticias. Hay otros activos que, bueno, pues han caído mucho, pero que sin embargo pensamos que siguen en riesgo. Y estamos hablando, yo creo que un ejemplo muy claro es la inflación. La inflación ha sido el gran protagonista del 22, en el cual, pues bueno, pues los bancos centrales han actuado de forma muy rápida y de una manera muy intensa durante todo el año, especialmente empezando por Estados Unidos, la Reserva Federal, después el Banco Central Europeo, y ha afectado especialmente la renta fija. O sea, esas subidas de tipos tan violentas y tan rápidas han hecho, digamos, que la rentabilidad de los bonos, y especialmente se ha notado en las carteras más conservadoras de todos los inversores, han sufrido el mayor de los castigos. Sin embargo, pues viendo un poco la evolución de esa inflación, nosotros desde Mundi lo que vemos es que quizá estamos viendo o ya hemos visto en algunos casos ese pico en cuanto al crecimiento de los precios o la aceleración de los precios, y sin embargo a partir del año que viene lo que vamos a ver es un crecimiento de los precios más moderado y terminando pues en niveles aproximadamente del 4% en Estados Unidos, el 7% en Europa, lo cual va a tranquilizar bastante a los banqueros centrales, va a dejar de meter más presión sobre el mercado de bonos en cuanto a los tipos de interés, y va a dar bastante oxígeno al mercado de renta fija. Por lo tanto, lo que esperamos es que después del segundo trimestre del año que viene, en el mercado de renta fija en Estados Unidos primero, en Europa después, la rentabilidad de los bonos vayan hacia abajo y por tanto tengamos buenos rendimientos en esas carteras de renta fija.
Por cierto, Víctor, ya que mencionabas también la actuación de los bancos centrales, ¿cuál es la visión central desde Amundi respecto a los próximos pasos que vayan a dar tanto la Reserva Federal como Banco Central Europeo? Porque de las palabras de Powell esta semana vemos ya ese pivote tan esperado por parte de la FED. Ya nos ha dicho que van a empezar a apartar el pie del acelerador, por así decirlo, y van a empezar ya con una magnitud algo más baja de subida de tipos, de incrementos. Ahora esperamos 50 puntos básicos. En el caso del Banco Central Europeo también empezamos a ver cómo está empezando a ganar peso la voz de los más paloma, ¿no?, por decirlo así. ¿Qué es lo que podemos esperar en la primera mitad de 2023 respecto a las políticas monetarias? Yo creo que es uno de los debates más interesantes de cara a este mes y desde luego al primer trimestre del año que viene. El discurso o las palabras de Jay Powell la noche anterior, anoche, lo que dejan de entender es que ya la Reserva Federal va a dejar de subir los tipos de interés al mismo ritmo que los está subiendo. No quiere decir que vaya a dejar de subir los tipos de interés, sino que en lugar de pasos de 75 a 75 puntos básicos, a lo mejor lo hace de 50 en 50 o a lo mejor de 25 en 25. Y eso es un signo ya de que el efecto o las señales, digamos, de lo que está buscando la Reserva Federal con esas subidas de tipos ya se está empezando a percibir en el mercado. Es decir, está enfriando la economía, está consiguiendo que ciertos indicadores vuelvan a revertir a tasas más de normalidad y, por tanto, que los precios empiecen a volver. Nosotros lo que hacemos es mirar un poco en profundidad acerca de esos precios. Entonces, lo que estamos viendo es que es verdad que el precio, por ejemplo, de los bienes o de la energía en Estados Unidos ya se está deteniendo y ya empieza incluso a ralentizarse. Sin embargo, el precio de los servicios es algo que podría perdurar un poco más en el tiempo. Por tanto, si bien no vemos ya esos niveles del 9% de incremento de inflación que veíamos en los meses anteriores, para el año que viene estamos viendo niveles algo más bajos, hasta terminar en un 4% en Estados Unidos. Por lo tanto, es muy buenas noticias para el mercado. Eso significa que ya hemos tocado techo, o al menos es lo que se ha entendido en el mercado, hemos tocado techo en tipos de interés. Y por tanto, pues bueno, lo que queda a partir de ahora es una desaceleración de ese crecimiento de los precios, de esa desaceleración en el nivel de los tipos de interés y por tanto el castigo a la economía debería ser inferior a partir de los trimestres venideros. Pues nos quedamos con ese análisis. Víctor de la Morena, director de inversiones de Amundi Iberia. Muchísimas gracias, un placer. Un placer, como que es. Muchas gracias. Mientras tanto, nosotros nos estamos acercando ya a la recta final de la